Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta segunda parte. Estamos analizando esta semana la sección 63 de Doctrina y Convenios. Y si no vieron la primera parte, vayan al canal a ver la primera porque si no se van a confundir. De aquí estamos ya entrados en materia y hablando de algunas cosas que previamente las conversamos. Yo soy Daniel Ampudialazo. Bienvenidos. Muy bien, y continuamos con las escrituras. Tomando el hilo de lo que ya habíamos estado conversando, estamos teniendo esta conversación muy sagrada y el Señor nos está ayudando a hacer lo que debemos ser. Y continuamos. En contexto, habíamos conversado de que ellos estaban esperando instrucciones sobre la tierra de Sion. Estamos hablando de que estaban en Ohio, lo que yo les mencioné hace mucho tiempo, que eran las tierras de los nefitas, según José Smith. Y este lugar de la tierra prometida tenía sus muchas inquietudes para traerles a los santos, como, bueno, pero ¿en qué parte nos vamos a sentar? ¿Dónde debería estar el templo del Señor? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Muchas cosas muy puntuales para ellos. Hablando sobre estas cosas, el Señor dijo lo siguiente. Vamos a los versículos 25 al 27. Dice, he aquí, la tierra de Sión, yo el Señor la tengo en mis propias manos. 26. No obstante, yo el Señor doy a César las cosas que son de César. 27. Por tanto, yo el Señor quiero que compréis las tierras para que aventajéis al mundo y tengáis derechos sobre él, a fin de que los del mundo no sean agitados a la ira. Esto es importante. Ya antes hemos conversado sobre el tema, que para el Señor todas las cosas son espirituales. Sin embargo, está bien el análisis que nosotros hacemos para comprender y diferenciar lo temporal de lo eterno, las cosas de este mundo de las cosas del mundo venidero. Es una forma de organizar nuestros pensamientos, no tiene nada de malo, pero tenemos que entender, haríamos bien en comprender que para el Señor al fin y al cabo todas estas cosas son espirituales. Él les dice, bueno, yo soy el dueño de la tierra, Sion es mía, pero ustedes igual vayan y compren estas tierras. El Señor les estaba evitando los problemas y las persecuciones que tendrían más adelante. Ahora, alguien puede pensar, pero igual tuvieron problemas. Sí, pero no sabemos el nivel de problemas que hubieran tenido si ellos simplemente se adueñaban de esas tierras en el nombre del Señor. Y esto nos da una buena pauta de que el Señor hace las cosas en orden. Los artículos de fe nos enseñan que nosotros estamos sujetos a gobernantes, que estamos sujetos a las condiciones de las leyes de este mundo. Y con mundo no me refiero a lo mundano, sino de la organización del planeta. Estamos divididos en países y los países tienen sus leyes y tenemos que estar sujetos a ellas. Entonces, aquí el Señor diciendo, vamos a darle al César lo que es del César, ustedes vayan y compren estos terrenos. Nosotros lo debemos hacer de la misma forma. Las cosas se hacen en orden, las cosas se hacen correctamente. No podemos decir en el nombre del Señor y ir y armar una catástrofe o un desastre. Nosotros hacemos las cosas por la vía legal, de la forma correcta. Nosotros procuramos que las cosas dar al César lo que es del César. Ok, vamos ahora al versículo 28, hablando de los problemas que tendrían que pasar. Dice lo siguiente. Porque Satanás agita sus corazones a la ira contra vosotros y al derramamiento de sangre. Nosotros estamos crecientemente caminando hacia algunos de estos peligros. Satanás tiene asido el corazón de muchas personas y vemos cómo el libertinaje, que antes era algo que, bueno, décadas atrás era algo que la gente se escondía para hacer cosas malas. Después la gente salía orgullosa a decir que hacían cosas malas. Y ahora nos quieren imponer que nosotros tenemos que hacer las mismas cosas malas. Entonces se está volviendo algo francamente absurdo, pero cumple las profecías. Satanás está agitando a la gente en contra de los santos. Y empezamos a ver eso. Las autoridades generales nos han empezado
a hablar y a defender la libertad religiosa y otros asuntos muy, que podríamos decir, de orden político que se están manifestando en la vida política de las personas. Y aun cuando es pesado hablar de política, ya estamos cansados, porque, bueno, francamente porque es difícil creerle a los políticos. Sin embargo, nosotros tenemos que, como lo habíamos hablado, hacer las cosas por la forma correcta. Entonces, cuando nosotros votamos, tenemos que considerar por qué estamos votando. Tengamos en mucha consideración, hay políticos que están muy, muy, muy a favor de, por ejemplo, el aborto. Nosotros debemos considerar esas cosas cuando nosotros votamos. Tenemos, por ejemplo, el presidente Ballard, que recientemente en un tuit mencionó que el mundo está en conmoción y él decía que no hay nada más importante en este momento que nosotros oremos para que nuestros líderes, no hablando de los líderes de la iglesia, nuestros líderes de los gobiernos de nuestros países, nuestras ciudades, hablando para que nuestros líderes reciban guía divina e inspiración. Cuando yo lo leí me quedé como loco. No hay nada más importante. Sus palabras. ¿Qué podemos decir a ello? Debemos orar por nuestros líderes. Hace poco recibí un comentario y me hizo un comentario de una hermana que está pasando una situación difícil porque en su país las cosas están muy difíciles y francamente traté de no pensarlo mucho porque viven en condiciones duras, difíciles. Entonces pensaba yo, no debemos orar solamente por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestros líderes, sino en general por los del mundo. Satanás agita los corazones de las personas a que tengan ira contra los santos. No debemos pelearnos con el mundo, pero debemos hacer nuestra parte. Avancemos a temas menos. Vamos a los versículos 32 y 33. Dice, yo el Señor estoy enojado con los inicuos, les niego mi espíritu a los habitantes de la tierra. He jurado en mi ira y he decretado guerras sobre la faz de la tierra, y los inicuos matarán a los inicuos, y el temor se apoderará de todo hombre. Dije que estábamos cambiando de tema, pero creo que seguimos en una parte pesada también. De esto solamente quería destacar que inicuos matarán a inicuos. Así que no quiere decir que nosotros nos vamos a salvar de todo mal y de todo peligro, porque esta vida es una vida de probación. Y Nefi, siendo tan bueno, tuvo que levantar la espada. No solamente en la ocasión de Labán, sino para defender a su pueblo. Tuvo que usar la espada de Labán para defender a sus nefitas. Entonces nuestra vida no va a ser fácil, pero lo que destaco aquí es que va a ser mucho mejor que la vida de los inicuos porque allá entre ellos se van a matar. Vamos a leer el versículo 34. Y también los santos apenas escaparán. Sin embargo, yo el Señor estoy con ellos y descenderé en el cielo de la presencia de mi Padre y a los malvados los consumiré con fuego inextinguible. Aquí ya no está hablando muy específicamente de nosotros, sino ya del día cuando Él venga, que sabemos que la tierra estará en el colmo de la maldad. ¿Cuánto falta para eso? No sabemos. Con toda la maldad que vemos pensamos que está cerca, pero no sabemos qué tan cerca es eso. ¿Se van a hacer cerca 5 años o cerca 500 años? No sabemos, francamente no lo sabemos. Pero de estas cosas podemos aplicarlas. Dice que los santos apenas escaparán. Apenas. Eso a mí me dice que nuestro esfuerzo no puede ser así como medio, sí quiero ir, medio este domingo sí participo, el próximo domingo no tanto. O bueno, en la pandemia este domingo sí me conecto a la reunión, este domingo me conecto en chancleta y pijama y este domingo me conecto con camisa blanca y corbata. Si los santos apenas escaparan, eso quiere decir que yo tengo que tratar de estar lo mejorcito posible para estar en ese grupo de santos que apenas si alcanzan a escapar. Ahora, la promesa permanece. Estoy con ellos. Está con nosotros. Si nosotros no somos todas las iniquidades de las que hablamos en la parte 1, aunque hablamos de varias iniquidades, si yo no participo de esas cosas, si yo trato de purificarme, de limpiarme,
el Señor está conmigo. Si la situación en mi país está terrible, el Señor está conmigo. Y estoy pensando otra vez en esta hermana que me escribió. ah, el Señor está con usted. Ahora, vamos a hablar un poco de otras cositas. Versículo 55 dice: Y ahora bien, he aquí, de cierto os digo, yo el Señor no estoy complacido con mi siervo Sidney Rigdon. Se enalteció en su corazón y no aceptó consejos. Antes contristó al espíritu. Cuando yo leí esto me quedé, pero Sidney Rigdon, yo he escuchado de él es chéverísimo. Y sí, pero estamos en la sección 63. La buena noticia es que más adelante, cuando estudiemos la sección 76, vamos a volver a conversar de él y sabremos que se arrepintió. Ahora, la condena nos viene bien a nosotros, poner la atención, escuchar y ver hasta qué punto nosotros somos culpables también. Dice que él enalteció su corazón y no aceptó consejos, y que por haber hecho esto, él contristó al espíritu. No quisiera yo ser culpable de que el espíritu esté triste, un miembro de la Trinidad. Cuando me pongo a pensar en eso, wow, si yo hago algo mal, y vamos a sumarle, sabemos que mi padre está triste, sabemos que Jesucristo está diciendo, me costó para que te arrepientas, no para que andes así. Y a eso le podemos sumar, mi hermano, el Espíritu Santo también está triste. No seamos nosotros causa de la tristeza, la decepción de nuestro Padre, de nuestro hermano mayor, Jesucristo, y de nuestro otro hermano, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo evitamos? Aquí dice se enalteció. Sabemos que eso significa orgullo. Enalteció su corazón y no aceptó consejos. Yo esto lo voy a poner al revés para hacer un análisis. No aceptar consejos significa ser orgulloso. Y esto quisiera dividir en varias partes. Este consejo del que se está hablando es el consejo del Señor. Tal vez por ahí ya hay varias madres que están mirando a sus hijos diciéndoles, si ves, tienes que aceptar consejos. Y hasta cierto punto es correcto. Pero estamos hablando del consejo del Señor específicamente y el consejo de sus siervos inspirados. Ahí es donde entra la mamá, que tiene llamamiento de ser madre y puede dar consejos inspirados. De igual forma el padre. Un papá puede dar consejos inspirados, no cuando está enojado, no cuando está con ira, sino cuando procura el espíritu para hablar a sus hijos. Entonces, si yo no quiero escuchar consejo, o en otras palabras, como nos dicen nuestras mamás, nuestras madres, si somos necios, entonces eso se transmite, realmente se convierte en ser orgulloso. Y pongo triste al espíritu, encima de poner triste a mi mamá o a quien sea que me da el buen consejo. Esto es duro para los miembros de la iglesia, que cuando hablamos con alguien menos activo le derramamos nuestro corazón y le rogamos que vuelvan. Y sus palabras son, no, no me vas a convencer. Esto de por sí es duro, pero no lo veamos desde esa perspectiva, porque es fácil ponerse en el lado de, si ves, no escuchas consejo, eres orgulloso. A veces uno, el que da el consejo, es orgulloso. Y a veces uno reacciona orgullosamente con el que no quiere escuchar consejos, porque las cosas tienen que hacerse como yo digo. Entonces, no seamos orgullosos para dar consejos y no seamos orgullosos cuando recibimos consejos. ¿Dónde está esta línea? Una, si yo estoy haciendo las cosas bien, voy a reconocer consejo inspirado. Voy a reconocer cuando mi papá, mi mamá me hablan con la sabiduría de Dios. Voy a reconocer cuando mi obispo en entrevista me suplica que haga las cosas bien. Lo voy a reconocer. Por otro lado, si soy necio, si yo sé que no estoy realmente orando como debería, si no estoy arrodillándome cada mañana, cada noche, si sé que no estoy leyendo como debería, si estoy leyendo por ahí de vez en cuando, si no estoy estudiando las escrituras, yo puedo saber que no estoy realmente haciendo las cosas bien, entonces no puedo reconocer buen consejo. Si me opongo a un consejo bueno, ahí yo sé que estoy siendo necio, sé que estoy siendo orgulloso. Por otro lado, para el que da el consejo, para el que está dando el consejo, deberíamos
hacer el esfuerzo por comprender a la otra persona y saber que cada persona tiene albedrío y puede decidir. A veces van personas a tomar decisiones que van muy en contra de su propio bienestar y frustra. Es doloroso, pero ese es el albedrío que Dios dio al hombre, el albedrío por el que Él, Jesucristo, lucharon. Fue el albedrío por el que echaron y arrojaron a Satanás de los cielos. Fue lo que ratificó nuestro Padre a Adán cuando le dijo que podía escoger. Entonces, nosotros deberíamos asumir ambas posiciones y vernos en ambos lugares y ver, estoy siendo orgulloso para recibir consejos, estoy siendo orgulloso para dar consejos, quiero que la gente haga lo que yo digo. Y también la otra parte, cuando yo escucho consejos, por ejemplo, debo considerar lo que la persona me dice. Tal vez no voy a seguir al pie de la letra lo que alguien más me dice, pero debo considerarlo. Debo pensar, ¿qué de esto me conviene, me sirve? ¿Por qué me lo dice? ¿Qué sabe que yo no sé? Mayormente nuestros padres van a saber mejor que nosotros. Y mientras yo hablo y hablo de esto, me acuerdo de mi mamá diciéndome cosas y frustrada cuando no le hacía caso. Pero bueno, ok, entonces, les iba a decir no seamos como Sidney Rigdon, pero sí, él se arrepintió, entonces podemos ser como Sidney Rigdon, que reconocemos que nos dijeron estas cosas, que nos arrepentimos y otra vez, cuando veamos la sección 76 de Doctrina y Convenios, vamos a ver las cosas que él obtuvo. Así que se arrepintió. Ok, pasemos al versículo 58. Porque este es un día de amonestación y no de muchas palabras, porque yo el Señor no seré burlado en los últimos días. Este versículo sinceramente me dejó como loco cuando lo leí. No lo había considerado nunca antes. Pensé yo, ¿cuál es la relación que existe entre estas dos cosas? Este es un día de amonestación y no de muchas palabras. ¿Qué significa de amonestación y no de muchas palabras? ¿Y por qué el Señor dice, no seré burlado? ¿Qué tiene que ver esto con esto, lo uno con lo otro? Y me puse a pensar y pensar y pensar. Y mi recomendación es que ustedes también lo piensen y lo piensen y lo piensen. ¿Qué será esto? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere con la amonestación? ¿De qué tipo de amonestación estamos hablando? ¿Y por qué condena las muchas palabras? ¿O a qué se refiere con estas muchas palabras? Piénsenlo, como les decía, mis ideas, que se las comparto con ustedes, son las siguientes. Me puse a pensar, estas muchas palabras de las que habla deben ser las filosofías de los hombres, o como se les llama en el libro de Mormón, hombres instruidos que se creen sabios y no procuran los consejos de Dios. Estas personas hablan con muchas palabras y lo mencionamos hace un momento. Hay mucho engaño del adversario que viene disfrazado de, de libertad, que es realmente libertinaje, o del poder para decidir, que se convierte francamente, en asesinato. Y muchas teorías que escuchamos en el mundo y que se vuelven seductoras, que se vuelve bonito escuchar todo eso. Y vemos autoridades generales hablar con mucho ahínco en cuanto a varios de estos temas. Yo no sé si es la edad, no sé si ya estoy poniéndome viejo, pero los escucho cada vez más hablar acerca de cosas políticas que antes ah, no eran realmente parte de la discusión, en mi criterio. Tal vez era muy pequeño para darme cuenta, muy joven para darme cuenta. Estas muchas palabras, no pensemos otra vez, es fácil criticar a los políticos, es muy fácil. Y algo que me di cuenta leyendo el libro Santos es que José Smith estaba completamente decepcionado de los políticos de su época, completamente decepcionado. Y podemos sentir que tenemos algo más en común con el profeta de la restauración. Estamos muy decepcionados de la política. Pero bueno, como les decía, es muy fácil criticarlos. Traigámoslo a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser culpables de muchas palabras en lugar de amonestación?
¿Y qué es esta amonestación? Esta amonestación es hablar claro de los mandamientos. Hablar claro qué es la ley de castidad, qué compete, qué nomás abarca, cómo deberíamos vestir nosotros, cómo debería ser nuestra forma de presentarnos ante el mundo, cómo debería ser nuestro lenguaje, qué palabras no utilizamos, qué cosas decimos, qué cosas absolutamente no decimos. No es que no las decimos en la capilla o que solo las decimos en confianza, sino que hay cosas que no deben ser parte de nuestro vocabulario. No puede ser que hablamos de una manera en el trabajo y de otra manera en la capilla. O como lo aprendemos en las escrituras, cómo puede salir maldición y bendición de la misma fuente. No pueden ser dos aguas distintas. Es un día de amonestación, es un tiempo para ser claros. A nuestros hijos debemos enseñarles claramente qué es la ley de castidad. Y no es solamente, hijito, guárdate limpio hasta el matrimonio. Hay mucho más que eso. Como les decía, la forma en la que nos vestimos, las conversaciones que tenemos y con quién las tenemos. Mm, Tantas y tantas cosas. Ah, con esto de la forma que vestimos, yo ciertamente apenado a veces veo personas que han entrado al templo a hacer convenios y luego no las ve por ahí en la calle sin utilizar aquello que representa sus convenios. Decepciona, entristece a veces gente que uno quiere mucho y los ve por ahí muy cómodamente, un día usando eh, la representación de los convenios que han hecho con Dios y otro día no, en la calle, por cualquier razón. No entiendo. Es un día de amonestación, es un día para ser claros. Hace, hace unas semanas, creo que así lo comenté, mi hijo tuvo la oportunidad de compartir un discurso en la reunión sacramental. Mi hijo tiene 11 años, es un diácono, y el obispo estaba encantado con las cosas que él dijo, porque estaba diciendo las cosas como son, no siendo enojón, no siendo bravo, no condenando a la gente, diciéndolo apenado, diciendo a veces estamos conectados en la reunión por Zoom, porque toca, y no estamos vestidos adecuadamente, como si no estuviéramos asistiendo a una reunión sagrada. Es un día de amonestación y no de muchas palabras. Digamos las cosas claras. En lugar de tanto darle la vuelta, esto de muchas palabras a mí me suena que a cuando yo trato de explicar por qué un mandamiento no se aplica a mí. Sí, lo que pasa es que, mire, si usted lo ve desde esta perspectiva y lo entiende, ya les he dicho, a veces nosotros tomamos las palabras de las autoridades generales. Decimos, pero eso es para la gente de Utah, eso es para los gringos, eso no se aplica a nosotros. ¿Por qué no? Y ahí me recuerdo lo que estamos hablando hace un momento. Somos necios, no queremos escuchar consejos. Vamos al versículo 64. Dice, recordad que lo que viene de arriba es sagrado y debe expresarse con cuidado y por constreñimiento del espíritu. En esto no hay condenación. Y mediante la oración recibís el espíritu. Por tanto, si no hay esto, permanece la condenación. Yo he aprendido a entender los consejos de este versículo como una recomendación, o más bien como los parámetros que me da el Señor para hablar de cosas sagradas. Aquí se me manda, yo lo entiendo así, literalmente a pedir permiso al Espíritu Santo. ¿Cuál es la forma? Si yo estoy dando una clase, si estoy sentado el día de ayuno y testimonio y quiero salir y quiero compartir algo, pero es algo sagrado, el Espíritu me va a indicar, no a la emoción del momento, no al sentirme importante contándoles a todos el milagro que me pasó, no dejando a la audiencia, wow, porque yo soy muy espiritual y lo que les dije va a ser increíble, los va a impactar. Tenemos que detectar cuando nosotros queremos conversar de algo sagrado por causa del orgullo o por causa del espíritu. Y las cosas que son de arriba son sagradas, dice el Señor. Estas cosas
son sagradas. No el teléfono, las escrituras. Bueno, en el teléfono tengo las escrituras. Debe expresarse con cuidado. En la parte uno les conté una experiencia sobre una autoridad general teniendo mucho cuidado en cómo compartía algo sagrado. Y un ejemplo a seguir, lo hizo perfecto. En esto no hay condenación. Cuando el Espíritu me constriñe a decir algo, en eso no hay condenación. La condenación es cuando yo me tomo las cosas que son sagradas y las suelto porque es buen chisme, porque me va a hacer quedar bien, por la razón que sea. Otra forma en la que nosotros tomamos lo que es de arriba, lo que es sagrado, y lo podemos despreciar o manejar mal, es cuando yo me tomo a burla las escrituras. Es cuando yo me tomo a chiste lo que hablan las autoridades generales. Es cuando yo no, y aquí es donde vienen las cosas también, es cuando yo no me tomo en serio las palabras de los profetas de la actualidad. Es cuando tenemos la conferencia y, ¿qué habrá dicho? No sé, ya no me acuerdo. No me importa tampoco. Estamos considerando sagrado lo que viene de arriba. Yo les mencioné al inicio de la parte uno y de la parte 2 de este video que estamos teniendo, para mí esta sección es tener una conversación con el Señor sentado del otro lado de la mesa, hablando con nosotros y diciéndonos algunas cosas duras, pero que necesitamos escuchar. ¿Qué vamos a hacer con la revelación que hemos recibido a través de esta sección, a través del profeta? ¿Cómo vamos a tratar estas cosas sagradas? Y aún más, cuando nosotros veamos milagros, y si tenemos fe, los veremos, ¿cómo vamos a tratar esas cosas sagradas? A mí me pasó una vez que estaba yo compartiendo una clase y yo tenía ganas, cuando preparé el material, había algo que les quería contar, algo que les quería decir a los alumnos. Y en el momento que lo iba a decir, el espíritu no me dejó. No es el momento. Sentí clarito. Y yo lo tenía como parte de lo que iba a hablar ese día. El espíritu no me dejó. Me sentí un poco triste, un poco apenado, pero hice caso. Semanas después, cuando estaba compartiendo con ellos en la misma clase, era una clase de instituto, estaba compartiendo con ellos algo y sentí, esto fue semanas después, ahora, este es el momento. Y entonces les compartí lo que no les pude decir aquella vez, muchas semanas, algunas semanas antes. Y se sintió fuerte, fuerte el espíritu. Y fue una linda ocasión y yo veía en sus rostros que estaban preparados en ese momento sí para recibir ese tesoro que quería compartir por semanas con ellos. No pude. Debemos hacer caso a esto. Hay ocasiones en las que podemos contar cosas sagradas y habrá ocasiones en las que no. Algo que yo he aprendido es que muchas veces no necesitamos contar los detalles de las experiencias sagradas que tenemos. Y esto nos ayuda a no permanecer. En esto no hay condenación, dice. Pero si el Espíritu no nos deja, permanece en condenación. Hablando de cosas sagradas, y hemos hablado de esta conversación que tenemos con el Señor hoy. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a considerarlo? ¿Vamos a pedir al Espíritu que nos ayude a entender qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y en el momento adecuado vamos a testificar, como lo aprendimos en otro estudio, para quitarnos algunos pecados de encima, vamos a compartir nuestro testimonio. Y cuando lo hagamos podemos hablar con sencillez y decir, yo sé que este evangelio es el plan del Padre Celestial, que nos lo presentó a todos nosotros como su familia, que Jesucristo levantó la mano, no solo estuvo de acuerdo con el plan, sino que estuvo dispuesto a sufrir más que cualquier otro ser que venga a esta tierra para rescatarnos. Él vino, padeció
murió y hoy vive. Y yo lo sé. Estas experiencias sagradas las podemos compartir en el momento adecuado, de la forma adecuada. Y como les dije, no necesitamos necesariamente contar todos los detalles y todas las experiencias, qué pasó, qué estaba haciendo. Las autoridades generales no lo hacen, pero cuando testifican con poder. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy, no sé por qué, los he sentido mucho más cerca todavía. Percibo su cariño. Gracias por los comentarios que me dejan. No olviden dejar su like, suscribirse al canal si no lo han hecho, compartir estos videos. Yo les estoy profundamente agradecido por todas estas cosas y por su apoyo. Conmigo es hasta la próxima.